Hola compañeros, en este video aprenderemos a solucionar triángulos rectángulos. Tengamos en cuenta que solucionar triángulos es hallar la medida de todos sus lados y todos sus ángulos. En el caso particular de los triángulos rectángulos, debemos utilizar el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas, principalmente seno, coseno y tangente. Para recordar estas razones trigonométricas, utilizaremos un truco que se deriva de una palabra que la llamaremos SOHCAHTOA, ¿sí? SOHCAHTOA. Y completamos con H's debajo de las vocales. De esta manera nos quedaría que el seno es opuesto sobre hipotenusa, el coseno es adyacente sobre hipotenusa y la tangente es opuesto sobre adyacente. Luego, entonces pasamos a mirar el triángulo que nos dan. Para este caso, entonces tenemos un ángulo de 30 grados, ¿sí? Entonces, y también debemos tener en cuenta que nos están dando 2.5. Para el ángulo de 30 grados, este 2.5 sería entonces el cateto opuesto. ¿Por qué sabemos que es cateto? Porque debemos tener en cuenta que siempre los catetos están formando el ángulo de 90 grados. Y como este cateto está al frente de 30 grados, pues sería el cateto opuesto. Recordemos que el cateto adyacente significa que está enseguida, que está pegado, que está a un lado. Y cateto opuesto significaría que está al frente de. Ahora vamos a asignarle letras a cada uno de los ángulos y de los vértices, ¿no? Digamos que esto es el vértice D, este es el vértice E, este es el vértice F. Podemos asignarle las letras que queramos, pero deben ser mayúsculas para los ángulos. Y ahora, entonces tendríamos que este cateto sería de minúscula, porque siempre acomodamos las letras, ¿sí? Mayúscula y minúscula que sean mayúscula para el vértice y ángulo y minúscula para el lado opuesto. Entonces por eso aquí tomamos la de minúscula, mientras que para este caso en el triángulo la hipotenusa la denotaremos con F minúscula. Vamos entonces a pasar a hallar todo lo que nos están pidiendo. Como nos están dando el ángulo de 30 grados y 2.5 es el opuesto, entonces, ¿cuántas razones trigonométricas están trabajando con el opuesto? Sería el seno y sería la tangente. Si nosotros quisiéramos empezar hallando la hipotenusa, entonces caeríamos a la razón trigonométrica seno. Pero si quisiéramos empezar hallando el adyacente, que en este caso el adyacente sería la D, tendríamos que utilizar la tangente. Entonces vamos a empezar hallando la medida de D, ¿sí? Entonces para el ángulo de 30 grados, la D es el cateto adyacente. Y como lo que tenemos es el 2.5, este sería el opuesto. Entonces con adyacente y opuesto, ¿qué razón trigonométrica podemos emplear? Sería tangente. Entonces diríamos acá, tangente de 30 grados sería igual al cateto opuesto, que es 2.5, dividido entre el cateto adyacente, que es D. Y ahora debemos hacer el despeje. Entonces esta D está dividiendo, pasa a multiplicar al lado izquierdo. Entonces nos va a quedar D multiplicada por tangente de 30 grados. Esto es igual a 2.5. Y luego diríamos que D es igual a 2.5 dividido entre tangente de 30 grados. ¿Por qué? Porque el que está multiplicando, nosotros lo pasaríamos a dividir al lado derecho. Ahora ya podemos hacer esta cuenta directa en la calculadora. Recordemos que la calculadora siempre debe estar en DEC para que no se nos desfasen los grados. En la parte superior debe aparecer una D y eso nos indica que ya está en el sistema sexagesimal. Entonces hacemos esta operación y obtenemos como resultado que D es aproximadamente 4,33 unidades. Ya tenemos el valor de D. Ahora, si queremos hallar el valor de la F,
podríamos hacerlo de varias formas. La primera forma, esta f que tenemos acá sería la hipotenusa. Y como ya tenemos el opuesto y el adyacente, podríamos trabajar con seno y con coseno. Hagámoslo con seno, ¿sí? Diríamos que el seno de 30 grados sería igual a el cateto opuesto, que es 2.5, dividido entre la hipotenusa, que es f, que es el que queremos hallar. Y ahora despejamos. La f está dividiendo, pasaría al lado izquierdo a multiplicar. Entonces nos va a quedar f multiplicado por seno de 30 sería igual, bueno, seno de 30 grados sería igual a 2.5. Y luego este seno está multiplicando a la f, pasaría a dividir al lado derecho. O sea que f sería igual a 2,5 dividido entre el seno de 30. Ahora dijimos que habían varias formas de hacerlo. Otra forma sería aplicando el teorema de Pitágoras, porque f sería la hipotenusa. Entonces diríamos que f sería igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado sumados. Es decir, sumaríamos 2.5 al cuadrado y el valor de d, que fue 4,33 al cuadrado. Y esto nos debería dar el mismo valor. Insisto en esto, hay muchas formas de realizar estos cálculos. Yo lo voy a hacer solamente utilizando esta fracción, 2.5 dividido entre seno de 30, que nos daría como respuesta f igual a 5 exactamente. Entonces ya tenemos también el valor de la hipotenusa. ¿Qué nos falta hallar? Nos faltaría solamente hallar la medida del ángulo D. Para hallar el ángulo D, entonces no tenemos que aplicar las razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la suma de los tres ángulos en todo triángulo debe dar 180 grados. Como este ángulo mide 90 y este mide 30, entonces el ángulo D será los 180 grados totales, le restamos los 30 grados del ángulo superior y le restamos los 90 grados del ángulo recto del triángulo. Así, esto nos va a dar 180 menos 30 menos 90, nos daría exactamente 60 grados para el ángulo D. Y así entonces hemos resuelto el triángulo porque ya tenemos los tres lados, F minúscula, D minúscula, ¿sí? Este sería E minúscula, 2.5, y los tres ángulos. Eso es todo, espero que haya quedado claro cómo resolver triángulos rectángulos.